Mis empresarios productores, un domingo más, gracias a Dios con ustedes, gracias a toda la gente que se vaya a unir. Tenemos temas interesantísimos, esperamos aquí que se vayan uniendo todos los amigos empresarios productores y también ingenieros agrónomos, doctores, gente de Latinoamérica, gente que sin duda alguna se ha visto comprometida con este proyecto informativo 100%, que domingo a domingo está aquí con todos ustedes, con un compromiso brutal de llevarles la mayor cantidad de información disponible que mucha gente no les ha querido regalar. Sin duda alguna este proyecto ha crecido muchísimo, hemos llegado ya casi, más bien, a 1 millón de personas interactuando con la página. Sin duda alguna llegar a 1 millón de personas ha sido una brutalidad, así que estamos muy contentos con estos resultados, muy contentos con todo lo que se ha venido, y tenemos unos temas brutales en este día, sin duda alguna, que van saliendo de la semana. Estos temas son temas que se viven, sin duda alguna, que se ven representados en los trabajos de los ingenieros que salen a campo, en los trabajos que nos vamos encontrando, y como el título lo dice, la conductividad eléctrica, algo que nadie le toma muchísima importancia, pero sin duda alguna ha tomado una relevancia brutal, al menos en los campos de México, de Morelos, ya que es algo que nadie se percata o que lo dejan como un problema secundario. Y sin duda alguna para Agrifor México sabemos que no es un tema secundario, sabemos que es un tema de relevancia y económica. ¿Por qué? Porque pues llegamos a perder bastante dinero, llegamos a perder nuestras producciones, así que sin duda alguna es un tema en el cual tenemos que darle un espacio en estas pláticas en vivo. Vamos a empezar ahí mientras se vayan juntando poco a poco aquí los empresarios productores. Les mando un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren excelentemente bien, también sobre COVID-19, que nadie tenga ningún problema. De todos nuestros empresarios productores les mando un fuerte abrazo. También tenemos como tema el coronavirus, un tema brutalmente de lo cual tenemos que aprender. Muchísimas personas ven el tema y solamente piensan en lo político, tal vez en lo económico, tal vez en que el presidente, que esto, que el otro, pero nosotros en la agricultura orgánica, de cada tema, nosotros en Agrifor México tratamos, como consultores agrícolas, tratamos de ver diferentes panoramas de un cierto tema en específico. En este caso quiero empezar y abrir con coronavirus. ¿Qué aprendemos de este virus? Lo voy a pasar un poco hacia la agricultura, que es a lo que nos interesa. Sin duda alguna no soy ni experto médico, ni sé de pandemias, como lo hemos mencionado en el video, así que no tengo por qué dar ninguna opinión sobre algo médico, pero sí nuestro aprendizaje, qué es lo que vemos nosotros, el grupo de consultores agrícolas de Agrifor México, de esta pandemia que tú no has querido ver, o que nadie jamás te ha enseñado o te ha dicho, esto está pasando también en tu campo. ¿Y por qué? Algo que de lo que más se llega a escuchar es que cuando tú te contagias de coronavirus, tienes 14 días en los cuales, más bien hasta 14 días en los cuales tú no sientes ningún síntoma. Puedes estar enfermo, puedes estar infectando a más personas. Entonces esos 14 días tú puedes pasarlos sin un solo síntoma. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es lo que aprendemos del campo? Que esto no es nuevo, esto se le llaman curvas de infección, y en el campo también tenemos curvas de infección. Por ejemplo, tenemos que Phytophthora cinnamomi o Phytophthora infestans, Phytophthora de la que tú quieras, llegan a vivir hasta 100 años en el campo, en el suelo, en la tierra. Didymela tiene de 13 a 8 meses, Clavibacter dura 5 años de persistencia, Erwinia tiene de 16 a 20 meses de persistencia en el campo, y tenemos muchísimos casos más. Sin duda alguna, cuando tú te llevas a presentar, y es lo que quiero que aprendamos o que podamos ver
que se imaginen es, por ejemplo, si alguien tuvo coronavirus, pues no se infectó de un día a otro y ya se sintió mal. Él pasó 14 días para tener el problema. Si tú estás teniendo en el campo un problema de Erwinia, si estás teniendo un problema de Phytophthora, de muchísimos problemas o enfermedades básicamente, tienes que saber e indagar o preguntarle a las personas que se hacen responsables de tus campos cuánto tiempo estuvo el problema ahí. ¿Por qué? Porque si tú llegas a un ingeniero y le dices, ¿sabes qué? Yo tengo, al parecer, Ralstonia. Bueno, curo Ralstonia, pero si no doy un esquema de aplicaciones bastante certero, en un tiempo, una periodicidad alta, vamos a seguir teniendo el problema sin duda alguna. Así que esta curva de infección ha acabado con muchísimas huertas y sigue acabando con muchísimas huertas, acabando con el bolsillo de muchísimos empresarios productores, la reputación de ingenieros agrónomos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando tú no le haces presente y claro al empresario productor que tú como ingeniero agrónomo tienes en conciencia que Clavibacter ya estuvo ahí 5 años atrás, que Phytophthora estuvo 100 años presente antes de que él pusiera su cultivo, a final de cuentas tú no eres responsable, pero sí eres responsable de no llevar un muy buen manejo. Entonces eso es lo que nos deja coronavirus, que es lo que nadie te dice, que es lo que nadie te puede llegar a decir más que un consultor agrícola que se pone a pensar, a trabajar durante la semana. Y sin duda alguna esto es un tema brutal. ¿Qué es lo que queremos decirles con toda esta información? Que la agricultura de prevención es la mejor agricultura del mundo. Sin duda alguna, 100 años es muchísimo más tiempo de lo que yo, tú o muchísimas más personas han podido vivir. Entonces, si ya tienes Phytophthora, pues bueno, ya sabes que Phytophthora existe en cualquier campo, que existe en los altos, al menos de Morelos. Pues bueno, ¿qué vas a hacer tú si vas a sembrar o si ya estás sembrado o estás empezando a ver un problema de Phytophthora? Pues bueno, empezar a prevenir antes de que se acabe mi huerta. Si ya sabes que cultivos atrás alguien tuvo Clavibacter en ese mismo cultivo, en ese mismo pedazo de tierra que tú estás hoy cultivando, pues tienes que tener en conciencia que tienes que hacer algo para que no te vaya a atacar como ataca y se acaba muchísimo. Belém, además de los virus, ¿cómo está pegando el precio del dólar? En el campo, pues hemos tenido bastantes comentarios de muchos empresarios productores que no les han querido comprar ya sus huertas, su fruta, por este problema del coronavirus. Sabemos que el campo es algo que no puede parar, que sin duda alguna, si nosotros paramos de trabajar en el campo, pues ¿qué va a comer los doctores, las enfermeras o toda la gente que está resguardada en sus casas? Entonces ha pegado bastante. Pero bueno, me voy a otro tema, sin duda alguna, sumamente importante, que es la conductividad eléctrica. Y es otro tema que nadie se ha dado la tarea de explicarte, que nadie se ha dado el tiempo de decirte que es un problema real, verdadero y que te hace sin duda alguna perder muchísimo dinero. En estas últimas 2 semanas les hemos presentado un cultivo de pepino que tiene muchísima conductividad eléctrica, tanto en agua como en suelo. Entonces, llegando a muchos más invernaderos a los cuales nos dan la oportunidad de ir a visitar, imagínense que todos presentan los mismos daños. Las plantas están raquíticas, tienen problemas de nutrición, la planta parece que no tiene nada de comida, a pesar de que le están aventando muchísimos kilos de nutrientes, de fertilizantes. Entonces, sin duda alguna, a lo que nos tenemos que basar, sin duda alguna, es ver también la conductividad eléctrica. La base también de la nutrición es la cantidad de energía eléctrica que pueda
pasar en una solución. Entonces les voy a leer un poco de lo que es la conductividad eléctrica rapidísimo. Lo que dicen la literatura es que la conductividad eléctrica mide la capacidad del suelo para conducir la corriente eléctrica y aprovechar la propiedad de las sales disueltas en el suelo. ¿Qué significa esto? Básicamente, para no irnos a más cosas técnicas, la conductividad eléctrica es quien te permite a tu planta que la planta pueda alimentarse bien o no de las sales que tú le estás proporcionando. Todos los fertilizantes, o la gran mayoría de los fertilizantes químicos, realmente es en este paréntesis químicos, NKS, SOP, Sulmag, todos los fertilizantes que avientas en una solución nutritiva que sean químicos, están hechos a base de sales. Estas sales en una solución se disuelven por partes por millón, son partes sólidas disueltas en una solución. Si nosotros excedemos una cantidad muy alta, que es lo que hemos hecho, sobresaturar nuestros suelos de estas cantidades, de estas partes por millón, que son sumamente difíciles de lavar, de quitar, lo que va a pasar es que vamos a tener una conductividad eléctrica alta en el suelo. Imagínense ustedes, empresarios productores, que yo les digo, tú para comer no hay de otra, no hay de otra situación. Tú para poder comer necesitas agarrar este cable que tiene 3 puntos de energía eléctrica y tienes que agarrar este otro cable de 15. Sinceramente, de tonto agarras el de 15. Pero si ya estás agarrando el de 15, pues vas a comer pues a medias, sin duda alguna, porque te está doliendo, porque no puedes desarrollarte como se debe. Entonces, si nosotros bajamos la conductividad eléctrica al óptimo, el jitomate, me parece, no quiero equivocarme, pero me parece que entre 1.6 y 2.1 puede funcionar, puede trabajar bastante bien el jitomate, crecer raíces, aprovechar los nutrientes. Entonces, sin duda alguna, teniendo este antecedente de la conductividad eléctrica alta, que no puede comer la planta, no puede alimentarse, no puede empezar a hacer sus funciones químicas naturales, vamos a tener un grave problema. ¿Por qué? Porque la conductividad eléctrica alta es la puerta de las enfermedades de raíz y foliares. Entonces, imagínate tú que no te alimentas de la manera correcta, óptima. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros ya tenemos una curva de infección muy alta, por ejemplo, Erwinia, Clavibacter, por ejemplo, no sé, Phytophthora. Nuestro árbol, nuestra planta está sumamente desgastada, pues porque está teniendo un estrés de nutrición, y además de eso tenemos un estrés por fuera que son los hongos y las bacterias. Es muchísimo más fácil que te entre un hongo o una bacteria. Entonces, quien llegue a venderte una solución para un problema que ya está presentado, es válido, sin duda alguna, pero yo más me iría por una solución a algo que frenara lo que le está dando vida, por ejemplo, a este hongo, a esta bacteria. Por ejemplo, tuvimos un cliente igual de pepino que los días sábados estaba metiendo urea. Entonces, la urea es un fertilizante que tiene su fuente es amoniacal. Si nosotros nos vamos a la literatura, las fuentes amoniacales son mucho más asimilables para cualquier planta. Las plantas, el macronutriente que más les gusta o que más se puede ver representado es el nitrógeno. Entonces, la fuente de nitrógeno amoniacal nos ayuda muchísimo a hacer desarrollo vegetativo, pero también nos ayuda muchísimo a hacer desarrollo de hongos y bacterias fitopatógenos a lo cañón. Entonces, estábamos teniendo un problema que controlamos mildiu con un producto muy bueno de nosotros, se llama Tronos, ¿no? A las 2 semanas le regresa el problema. ¿Por qué? Porque sin duda alguna él estaba metiendo una fuente amoniacal muy alta y eso ayudaba a los hongos y las bacterias a reproducirse. Aunado a eso,
teníamos un problema de conductividad eléctrica alta. La planta no estaba comiendo lo que se debía o lo que necesitaba comer en ese instante. Por aquí preguntan cómo mejorar la conductividad eléctrica. Les quiero dar un secreto, y esto es algo que hemos puesto en práctica muchísimas veces. Les voy a regalar un pequeño secreto. Ustedes, para mejorar la conductividad eléctrica, necesitan regresar materia orgánica que ya se acabaron por tantas sales, tantos fungicidas, bactericidas que han aplicado al suelo, sin duda alguna. Pero de primera instancia, lo que yo haría o lo que yo me he puesto a hacer y que me ha funcionado con clientes que ya querían terminar y arrancar su cultivo, es aplicar un desalinizador a base de calcio. Hay muchos desalinizadores que tienen ácidos carboxílicos, sí funcionan, pero yo creo que el calcio derriba muchísimo más el problema de las sales. Doy un riego muy pesado, si quieren apuntar ahí los amigos. Si no, voy a hacer de todas formas el video en la semana, pero pues se los doy de una vez aquí. Primero das un riego muy pesado, si tienes cintilla, das un riego bastante pesado. Al otro día o ese mismo día puedes aplicar un desalinizador a base de calcio. Hay muchísimos en el mercado, para no decir marcas, a base de calcio. Suspendes tu nutrición, suspendes la nutrición por 2 o 3 días, pero sigues regando. Por favor, no vayan a dejar de regar. No por suspender nutrición significa que vamos a quitar la nutrición, pues se nos mueren las plantas. No por suspender la nutrición vamos a suspender el agua. Entonces metemos agua y después de eso, al tercer día, después de haber aplicado tu desalinizador a base de calcio, vas a meter una carga altísima de ácidos húmicos. Los ácidos húmicos lo que hacen es que van a rellenar esos microporos que lavaste con el calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si nos vamos sin tantas cosas técnicas? Los ácidos húmicos hacen asimilables realmente la gran mayoría de todos los nutrientes: fósforos, calcios, magnesios, manganesos, zinc, potasio, nitrógeno. Entonces, si nosotros le damos una carga bastante fuerte, hasta de 1 kilo, por ejemplo, nosotros recomendamos de 1 kilo de húmicos Premium Agrifor, lo que va a pasar es que vamos a repoblar, vamos a cubrir esos espacios, esos huecos donde teníamos sal saturada, y la vamos a cubrir de un asimilizador de todo. Entonces lo que va a pasar es que la plantita va a empezar a comer todo lo que estaba ahí frenado. Obviamente el exceso se va a empezar a salir, va a empezar a brotar. Es súper visual completamente. Aquí tenemos cuáles son los síntomas de la conductividad, de la alta conductividad eléctrica. Bernabé Martínez, si tú estás aplicando, por ejemplo, una semana, aplicas, no sé, 1 kilo de NKS, ¿no? Estás aplicando 1 kilo de NKS y no ves que en esa semana se haya visto representado en la planta un cambio, y tú le subes, por ejemplo, a 1,5 kilos, y esa semana o 3 días después no le ves un cambio, y le sigues subiendo hasta 2 kilos, 2,5 kilos, y no le ves una representación directa en la planta en algo que es tan básico como el nitrógeno, podría ser el primer indicio de que tienes una alta conductividad eléctrica en el suelo. Número 2, usualmente en el área foliar, en las hojas, en la parte externa de ellas se ve una parte clorosa, completamente amarilla. Si tú la ves de frente a la hoja, en esta parte, todo a la orilla, todo se empieza a ver amarillo, todas las hojas lo empiezan a presentar. Eso ya es una alta conductividad eléctrica. ¿Qué está pasando abajo en las raíces, en lo que no puedes ver? Las raíces, como es una alta conductividad, como es electricidad, en vez de hacer su campo de visión y de empezar a buscar muchísimas más áreas de donde alimentarse, se empiezan a contraer y empiezan a enroscarse. Entonces deja de producirse pelos absorbentes, tu planta no come, no se está alimentando de ninguna manera. Entonces
estos son los síntomas de la alta conductividad. También podemos empezar a ver que tus plantas empiezan a enfermar mucho más de lo que antes se enfermaban. Entonces, cura para esto de la alta conductividad, primero que nada, y quiero dejarlo bien claro, regresar materia orgánica certificada al campo, primero que nada. Pero si yo te empiezo a decir, o yo te digo, ¿sabes qué? Necesitas meter 60 toneladas de algo, ¿no? No sé, un ejemplo tonto. Pues bueno, tú no vas a meter las 60 toneladas de materia orgánica en el primer fregadazo. ¿Sí me explico? Lo vas a ir metiendo paulatinamente hasta que te ayude a empezar a bajar las conductividades eléctricas del suelo. También tenemos conductividad eléctrica en el agua, y ese es otro rollo. Sin duda alguna, no hay que sobresaturar. Si tienes conductividad eléctrica alta en agua, no hay que sobresaturar de sales ni de sulfatos. Entonces, sin duda alguna, es un trabajo que debes de sacar en base a un análisis de suelo y uno fitopatológico y un análisis de agua. Entonces, así, teniendo estas tres armas que son tus análisis, tú puedes hacer puedes ir con un ingeniero, acercarte a Grifor y a la empresa que tú quieras de nutrición y decirles, yo tengo mi análisis de agua y de suelo reciente, menos de un mes. Lo que vamos a hacer es que generar una nueva nutrición en la cual no te generemos tantas sales, tanta conductividad eléctrica, y ese es el paso número 1. El paso número 2 es aplicar, si ya estás teniendo conductividad eléctrica alta en suelo y en agua, das un riego muy pesado, aplicas un desalinizador a base de calcio, 3 días después vas a meter 1 o 2 kilos de ácidos húmicos, y de ahí empezamos otra vez. Empezamos riegos paulatinos con nutrición y empezar otra vez a trabajar. Entonces, esto es lo que les tenía que decir, mis empresarios productores, ingenieros agrónomos, doctores. Les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de todas las partes de Latinoamérica. Es un gusto, un placer, sin duda alguna, estar nuevamente con ustedes. Esta información va a ser subida en la semana, ya un poquito más explicada para todos los que no la puedan ver. Si gustan pueden verla, va a tener un poquito más de contenido, más sustancioso, para que también no sientan que es lo mismo. Entonces, ¿algún manejo nutricional o receta en cultivo de pepino ideal? Ranulfo Gómez. Mira, creo que ya lo mencioné. Tu ideal es siempre sacar un análisis de agua, de suelo y uno fitopatológico, y sobre eso empezamos a chambear un manejo nutricional, porque si no lo haces, sin duda alguna vamos a estarle jugando y nunca vamos a encontrar un óptimo, un ideal que tú estás buscando. Eso es parte del consejo que te damos tus consultores agrícolas. Podemos chambear de 1000 maneras, podemos trabajar de la manera que tú quieras, pero ¿qué quieres lograr tú? ¿A dónde quieres que Agrifor México o la empresa de nutrición que tú estás contratando, a dónde quieres que te lleve? Bueno, pues yo quiero producir 120 toneladas de pepino para exportación. Bueno, si se puede, sin duda se puede. Todo es nutrición y manejo y control de plagas y enfermedades, se puede. Pero ¿qué estás dispuesto tú a invertir más allá del dinero? Porque no todo se compra con dinero. Hay muchas cosas que cambiar en la manera de ser, en la manera de actuar en el campo, en la manera de cómo producir, qué hacer, qué no hacer, tener limpieza. Por ejemplo, llegamos a invernaderos y las trampas sanitarias no tienen agua con cloro, o sea, son bodegas de fertilizantes. Hacen podas con una tijera y se van sobre el mismo carril. Entonces hay muchas cosas que cambiar antes de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, yo quiero llegar a un óptimo, a un ideal. Se puede, sin duda alguna. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, y empezando, análisis de suelo, fitopatológico
y de agua, y con eso puedes empezar a tener un muy buen resultado, porque todo aquel que llegue y te diga yo soy don chingón y solamente con ver la tierra, olerla y vendiéndote mis productos, pues tú vas a producir 500 toneladas en una hectárea, y sin duda alguna es mentira, te están robando. Entonces vámonos a ciencia. La agricultura es ciencia completamente, son años y años de estudio, sin duda alguna mucho más tiempo de lo que yo tengo de vida. Entonces vámonos a leer, a aprender y a llegar a mejores resultados. Entonces, mis empresarios productores, espero, Ranulfo, que te haya quedado clara tu respuesta. Así como así no podemos darte una solución nutritiva, pues porque no tiene sentido, sinceramente. Podemos causarte más un daño que un beneficio. Eso no lo han entendido muchísimas personas que se dedican a nada más dar nutriciones de ponle 1 kilo, ponle medio, ponle 2 de esto, ponle 3 de esto, sin tener algo que les diga qué hay en el suelo, como la fitopatología, que por ejemplo con nitrógenos se pueden encender muchísimo más rápido y se acaban las huertas. Así que nosotros no nos arriesgamos a eso. Trabajamos con gente que ya tiene una nutrición, tratamos de irla modificando, pero se le advierte que nosotros no le estamos generando el óptimo que él merece. Sin duda alguna, eso es clarísimo desde el primer día que se empieza a trabajar, a menos de que desde un principio saque su análisis de agua, fitopatológico y de suelo. Entonces, las cosas como son, cambiemos la manera de hacer agricultura hacia un óptimo, que no tenga tantas variantes de pérdida. Entonces, eso es lo que quiero decirles, mis empresarios productores. Les mando un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga a todos. Sin duda alguna, se está viendo algo único en el mundo. Hay mucha gente que está saliendo a calles, es su decisión. Hay mucha gente que está guardándose en sus casas, sin duda alguna aplaudible esta ideología de guardarse para no contagiarse y no contagiar a los demás. Tengan cuidado, mis empresarios productores, sin duda alguna. Les mando un fuerte abrazo a todos. Los 2 a 3 kilos de ácidos húmicos después del desalinizante sería por hectárea. Y excelente plática, Peter Vázquez. Sí, puedes aplicar, mira, realmente yo te diría, si tú puedes poner 1 kilo de ácidos húmicos diario, sería lo óptimo para cualquier cultivo. ¿Cuántos ácidos húmicos ya te acabaste en el primer cultivo que metiste? No estoy diciendo que tú, no te conozco, pero sin duda alguna te va a servir de muchísimo, de demasía, estar aplicando constantemente. Yo, mi recomendación usualmente es meter 200 a 300 gramos de ácidos húmicos, estar repoblando. Eso que hace asimilable todo lo que ya tienes ahí, es un banco del cual tú vas pudiendo agarrar. Saludos desde el estado de Veracruz. Los análisis de suelo y agua, ¿cuáles serían? Valores elevados de conductividad eléctrica. Depende del cultivo, hermano. Yo tengo los análisis, ¿cómo le hago para conectarme con ustedes? Alejandro Arredondo González. Puedes enviarnos un mensaje, o si no, mis compañeros de marketing te estarán mandando un mensaje en este instante, sin duda alguna. No te preocupes, por ahí te apoyamos. Buenas noches. ¿Cómo se realiza el análisis de suelo? Boruto. Pues mira, hay muchísimas maneras. Hay aparatos y hay unas herramientas de las cuales puedes cavar 30 centímetros, sacas de esa tierra. Necesitas enviar 1 kilo de tierra, pero si no tienes la herramienta, si no tienes quien te pueda hacer tu muestreo, pues imagínate que tú en tu terreno, imagínate un rectángulo, y en cada una de las esquinas vas a sacar aproximadamente 250 gramos o 200 gramos. Y en medio, entonces, de todas las esquinas de tu terreno y de en medio, vas a ponerle en una bolsa, lo revuelves y lo mandas a quien te haga tu análisis. ¿Qué consecuencias causaría cuando utilizamos un corrector de pH en mi aplicación? Loaiza, pues sin duda alguna los correctores de pH son muy buenos, te ayudan a tener mayor efectividad en tus aplicaciones. Realmente un regulador de pH no te causaría tampoco tanto daño, a menos de que por ejemplo te estés pasando ¿no?
porque usualmente son ácidos fosfóricos, nítricos. Entonces, pues no te preocupes. ¿Cada qué tiempo está a regar el elotero? Gama Santos, tengo agua cada 9 días. Pues mira, depende de tu tierra, depende qué tanta retención tengas. Por ejemplo, si estás en un barro negro y le das un riego bien pesado, pues en 9 días todavía te va a costar entrar caminando. Entonces va a depender mucho el suelo que tengas, pero cada 7, cada 8 días es bueno dar un riego. Entonces, pues bueno, mis empresarios productores, esa es la información de esta semana. Muchísimas gracias a la gente que se conectó. Les mando un fuerte abrazo. Como siempre lo digo, que Dios nos bendiga y nos cuide a todos. Y recuerden, a regresar materia orgánica, ácidos húmicos y empezar a trabajar y hacer conciencia de qué tanto tiempo hemos tenido nosotros las enfermedades en el campo y qué tanto tiempo tenemos que tardar para recuperar este campo, este problema que nos está causando. Hay que ser conscientes, no todo lo dejemos a Grifor, no todo lo dejemos al empresario o por ejemplo no lo dejemos a un ingeniero agrónomo que llegue y te dice, mira, aquí está este producto, con esto es la panacea, te olvidas de Clavibacter, de Erwinia, de todo te olvidas. Realmente más bien sería hacer un proyecto de larga duración en la cual nosotros podamos dar mayores soluciones y resultados. Así que ese es lo que tenemos que decirles de parte del equipo de Agrifor México. Excelente inicio de semana. Esta semana será crucial en la determinación sobre COVID-19. Hay que estar atentos y seguir las indicaciones. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Y sin duda alguna es un gusto estar aquí una semana más. Dios los bendiga. Estamos en el campo y recuerda que juntos somos la fuerza del campo de México.